Hola, mi nombre es Ignacio Ferro, soy el director de Bimpar. Es una empresa, una pequeña empresa de software afincada en Madrid. Somos 10 personas aproximadamente. La práctica totalidad de la empresa se dedica a la producción de contenidos digitales, básicamente diseñadores y desarrolladores. Y hace aproximadamente 3 años, uno de nuestros clientes, Editorial Médica Panamericana, con el que habíamos hecho algún proyecto pequeño, nos propuso el reto de desarrollar su portal de comercio electrónico, la web de Médica Panamericana, es www.medicapanamericana.com, y realizamos el proyecto con ellos. El proyecto fue un éxito. El crecimiento de las ventas web ha sido sostenido durante los últimos años y debido a este éxito tomó el director general la decisión de contar conmigo personalmente como su director de IT, el director de IT de la editorial. La editorial médica panamericana es la principal editorial médica de habla hispana y tiene presencia en muchas ciudades de Latinoamérica, en las principales ciudades de Latinoamérica, y vende en todo el territorio de habla hispana. Eh, una vez que asumí el tema de la dirección de IT y de contenidos digitales, hace 2 años aproximadamente, un año y pico, el principal reto que encontré fue el tema del libro electrónico, ¿no? El resto de temas relacionados con contenidos digitales más o menos estaban encarrilados, pero el asunto concreto del libro electrónico revestía especial dificultad porque Panamericana tiene una serie de condicionantes. Primero, sus obras son obras en las que la maquetación de la página, el layout, tiene mucha relevancia. Son obras formativas, obras técnicas, y realmente las soluciones generalmente aplicadas para el libro electrónico no eran viables en el caso de Panamericana, y los estándares que existían en el mercado no nos valían, dado que requeríamos fixed layout, es decir, que se respetase el formato de la página tal cual era. Pero al mismo tiempo teníamos que tener un nivel elevadísimo de seguridad, porque la piratería en nuestro sector concreto, en el sector de los libros técnicos de medicina, es tremenda. Son obras muy caras y son obras que es un público al que va dirigido y tiene una cohesión social enorme. Hay una comunicación entre los estudiantes de medicina absoluta, y evidentemente si un estudiante de medicina piratea una obra, la obra pirateada se propaga rápidamente entre todo el colectivo y no pierdes un cliente, sino pierdes prácticamente toda la facultad, ¿no? Que pueden ser cientos o miles de ventas. Una vez que iniciamos la búsqueda de un sistema que nos sirviera para todo, bueno, previamente habíamos tenido alguna experiencia con Adobe Content Server y con VitalSource de Ingram, que acabaron en dos fracasos, en ambos casos por la piratería, pero también tenían mucho que ver, aparte de la piratería, con la experiencia de uso, ¿no? Estaban basados en el PDF, con las implicaciones negativas que tiene en cuanto a accesibilidad, en cuanto a tener que descargar la obra completa a la máquina del usuario, pesando una barbaridad en muchas ocasiones. Hay que tener en cuenta que son obras muy voluminosas y con mucho contenido gráfico. Entonces, bueno, fue todo un proceso que sucedió previo a mi incorporación, y cuando entré empezamos a buscar el formato óptimo y la forma de comunicar nuestros contenidos de una manera digital, manteniendo los valores de la obra tradicional de Panamericana y al mismo tiempo limitando al máximo la barrera de acceso, ¿no? Que era el principal problema que veíamos en casi todos los sistemas. Cuando nos pusimos a buscar una solución, buscamos múltiples formatos, múltiples proveedores. Yo llevo algún tiempo trabajando con IPDF. Evidentemente hay un estándar para el float layout establecido en la industria, que es EPUB 3, y dentro de EPUB 3, que tiene las vertientes de flow layout, es decir, donde el texto fluye según hago más ancha o más pequeña la página, y fixed layout, que es que respeta la estructura de la página original. El fixed layout sería lo adecuado para nuestro producto. La realidad es que cuando empezamos a trabajar con distintos visores, vimos que si bien debería ser un estándar, no lo era a nivel visor. Hay una matriz que se utiliza mucho, ¿no? Que es el support grid de EPUB 3, que llevamos muchos años hablando de ella. El EPUB 3 support grid es probablemente el ejemplo más claro de lo que está pasando con EPUB.
3, ¿no? En realidad, en esta tabla se ve cada uno de los distintos estándares, de las distintas familias, que es como se suelen denominar generalmente, y las capacidades, las funcionalidades de EPUB 3 que soporta cada una de ellas, ¿no? Evidentemente es fácil ver la cantidad de nos que hay alrededor de todo el cuadro, pero más que la cantidad de cosas que no están soportadas, que son muchísimas, lo que más desespera es la velocidad a la que muchas de ellas, que son absolutamente necesarias para crear una experiencia de calidad, se van incorporando. EPUB 3 es un estándar relativamente complejo, pero al final se sustenta, y es una de sus principales ventajas, sobre los estándares de la web, que esencialmente son HTML, HTML5 en concreto, para la forma en la que se expresan los contenidos, CSS3 para el formato en el que se da la forma visual, y JavaScript para definir la funcionalidad. Evidentemente va empaquetado con otros recursos como ficheros XML, etcétera, que incorporan la tipografía, la información de la estructura de capítulos y demás, pero la base esencial es esta, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de utilizar EPUB 3 por la falta de adopción y la falta de existencia de un estándar que funcionase en todos los visores, tomamos la decisión de adoptar HTML5 directamente como nuestro estándar. De hecho, posteriormente hemos descubierto que hay muchos otros actores en la industria, muchas otras editoriales en Estados Unidos que están realizando el mismo movimiento, y realmente casi se podría decir que es una tendencia alternativa al EPUB 3 a día de hoy. Al hacerlo, también colateralmente descubrimos una ventaja, y era que al hacer el contenido, digamos, streaming, es decir, que se vaya descargando al dispositivo del usuario de forma progresiva y que no resida todo en el dispositivo del usuario, teníamos una segunda ventaja, y era que podíamos construir una serie de técnicas de codificación y de comunicación de la obra que nos simplificaban la tarea de protegerla y de evitar que pudiera ser pirateada, ¿no? Esta cuestión ha sido una de las claves de la confección del estándar del libro electrónico de la Editorial Médica Panamericana, y de hecho hemos estado trabajando, muchos de los desarrolladores de Vimpar vienen de la industria del videojuego, y hemos estado intentando identificar un poco lo que ha sucedido tanto en la música como en el videojuego, ¿no? De la tendencia primero existe el producto, digamos, desconectado, después aparece Internet y se empiezan a crear copias de esos contenidos digitales ilegales, y posteriormente, un tiempo después, aparecen servicios de streaming, como en el caso del cine ha sido Netflix, en la música Spotify, y hay otros servicios similares, ¿no? Como en el caso de la música tenemos ahora mismo una erupción de servicios, y en realidad todos bajo la óptica de ofrecer un servicio en el que yo accedo sin ninguna barrera, en el minuto cero tengo el contenido, no tengo esperas, y me ofrecen algo al otro lado del pacto, ¿no? De alguna forma, por un lado, tengo el inconveniente de que no tengo el contenido descargado en mi dispositivo, pero por otro lado tengo la ventaja, tengo un conjunto de ventajas que el servicio me tiene que ofrecer, ¿no? En el caso de Panamericana, concretamente, dentro de la web de Panamericana, en la sección de ebooks, vemos que hicimos una conversión de todo el catálogo de Panamericana a HTML5. Tuvimos que desarrollar una serie de aplicaciones para realizar la conversión automática, que puedo enseñar en otro vídeo, y que lo que nos facilitaron fue convertir las 400 y pico obras de Panamericana en libros con formato HTML5. Como podéis ver, al clicar en la obra me ha aparecido el libro de forma instantánea. Esta sería la portada del libro, y conserva la estructura de la página original. Aunque extrae las tipografías y las imágenes de la obra y respeta el contenido original, el contenido es vectorial, me puedo acercar sin perder detalle, y puedo incluso en un momento dado ver el código HTML que hay detrás de la obra y cambiar el texto. Si quito, por ejemplo, la I y la A y pongo una O, vemos cómo obstétrico cambia el texto de la obra, y esto sirve para demostrar que aunque visualmente, y aquí vemos la portada del libro en papel, es idéntico al libro original, el contenido realmente es HTML5 y es dinámico y puede ser tratado, ¿no? Que es uno de los temas más relevantes. Podemos hacer una búsqueda automática de términos, podemos hacer muchas cosas porque el contenido realmente no es una imagen como ocurre con otros visores, ¿no? Y con otros estándares.
Además, sobre el contenido, bueno, creamos un visor, que es el que estamos viendo ahora mismo, que es el que establece la protección, el que crea una comunicación entre el cliente y el servidor que garantizan que el usuario nunca tiene una copia completa de la obra y que no se puede producir ningún tipo de irregularidad en el consumo de la misma. Y una serie de herramientas que son unas herramientas básicas que van desde una referencia a una figura, al clicarla que nos aparezca la figura en modo detallado, poder seguir leyendo mientras tenemos esta figura, poder, por ejemplo, compararla con otras, puedes crearte una estructura de ventanas como si fuera Windows. Todo esto que estamos viendo ahora mismo está sucediendo dentro del navegador, ¿no? Al final, toda la experiencia, como veis aquí, esto es una URL y sucede dentro de mi navegador web, ¿no? Que es la idea de nuestro libro electrónico, que sea una página web, pero al mismo tiempo tenga todas las funcionalidades del mejor visor de libros electrónicos. Incorpora funcionalidades como añadir marcadores, realizar marcado de texto, es subrayado tipo el que podemos hacer con casi todos los visores de libros, ajustar el ancho y el alto de la página, realizar transformaciones de zoom, etcétera, ¿no? Las funcionalidades habituales de un visor de estas características, siendo que en muchos casos estamos acostumbrados a que estos visores sean aplicaciones nativas y en este caso es una aplicación HTML5, ¿no? Del mismo modo, si clico en una figura me sale la figura con zoom, etcétera, una serie de funcionalidades que hemos ido incorporando. También tenemos el índice estructurado de la obra, a través del cual yo puedo ir navegando, puedo expandir una sección, ver sus subsecciones, etcétera, y toda la estructura visual de la obra es absolutamente fiel al libro original. Incluso los gráficos, bueno, en general todos los contenidos. Y según voy navegando por las páginas, pues puedo ir viendo el distinto contenido, ¿no? En ocasiones, al final de los capítulos, nos aparece un resumen de los contenidos que hay en el material complementario. En este caso, los hipervinculamos y podemos ver la información situada dentro del propio libro sin tener que acceder al material complementario, ¿no? Teniendo pues, preguntas de autoevaluación, como vídeos interactivos o cosas similares, ¿no? El buscador es una de las ventajas de disponer de servidor, ¿no? Y de tener una lógica pesada en el lado servidor. Si busco un texto, por ejemplo, vamos a poner dolor, puede realizar una búsqueda en toda la obra de forma prácticamente instantánea, ¿no? Como podéis ver, nos aparecen las imágenes y los textos donde aparece mencionado el término dolor y podemos consultar de una forma muy ágil todo el contenido. Prácticamente ningún visor de PDFs puede realizar una búsqueda a esta velocidad, ¿no? Incluso puedo hacer búsquedas complejas de múltiples términos, etcétera. Es la ventaja de tener un servidor de búsqueda al otro lado, ¿no? Pues digamos como sería Google, que me permite buscar tanto en la obra como entre varias obras, ¿no? Que en el caso concreto de la medicina es algo que tiene mucha relevancia. De hecho, si pongo vídeo, me buscará apariciones del término vídeo y si clico en uno de ellos... En este DVD presentamos el resumen de la primera edición del curso práctico de anatomía que quirúrgica tiene la ventaja de que me que permite tuvo lugar seguir en navegando Valencia por los la días obra 18 y mientras lo 19 de escucho, octubre del año 2007 al igual que en en muchas las ocasiones aulas que de hemos disección de anatomía. Bien, esto en cuanto a la obra de Panamericana. Evidentemente es compatible con tablets, que es algo que para nosotros ha sido una necesidad desde el inicio y tanto en Android como en iOS funciona de manera eficiente. Bien, cuando nos planteamos llevar todas estas funcionalidades y todas estas ventajas al libro electrónico de SM, ¿no? Y empezar a ver los distintos libros que nos encontrábamos, enseguida vimos que una de las oportunidades clave, digamos, había un elemento esencial que modificar y era el concepto de la obra en la nube y de tener la obra en el servidor, porque evidentemente en una clase, por cuestiones de tráfico, era relevante tener el contenido, sobre todo aquel contenido que es más pesado, descargado en los ordenadores de los alumnos o las tablets y evidentemente preparar el sistema para que en caso de caída de internet o similar pudiera seguir funcionando con independencia de la conexión. Aparte de esto, el potencial mayor lo tenemos en lo que son las dinámicas de la clase, ¿no? En toda la estructuración de la comunicación que hay entre los puestos de los alumnos y el puesto del docente y establecer un poco las dinámicas tradicionales que se dan en el aula de discusión sobre el tema, de traslado de dudas, de resolución de ejercicios, en general, toda la dinámica habitual del mundo de la docencia, trasladarla al libro electrónico. Entonces, estuvimos viendo
cómo expresar este tipo de contenidos y montamos la demostración actual. La demo se puede ver en demociencia.bimpar.com. Bien, el planeamiento que nos hicimos era el de respetar los valores de la obra al máximo. La verdad es que fue una obra que nos encantó, esta obra en concreto, y bueno, entiendo que tiene que ver con los materiales educativos que se están utilizando en SM. Y lo que hemos buscado es explotar el contenido por encima de ninguna otra cosa. Entonces, a lo que hemos tendido es a crear una interfaz mínimo que prácticamente no se vea. Prácticamente tenemos superpuestas estas pequeñas flechitas que nos permiten ir cambiando de una página a otra y una pequeña banda en la izquierda, ¿no? Pero lo que buscábamos era mantener el protagonismo en el contenido, dejar el contenido como protagonista y permitir su visualización de la forma más clara posible. Incorporamos las típicas herramientas de desplazamiento, en el caso de tablets con el uso de los dedos y en el caso de ordenadores mediante este botón de zoom y la posibilidad de hacer clic y desplazar la página, que alternativamente podemos cambiarlo al modo selección, que es el típico modo de selección de texto. Tenemos los botones de navegación laterales y una serie de herramientas en la zona izquierda. Las herramientas son las típicas herramientas que estamos acostumbrados a ver, una herramienta de índice que me va a permitir saltar a cualquier contenido de forma directa, una herramienta de thumbnails que me va a mostrar las miniaturas de las páginas y me va a permitir saltar de una a otra. Esta herramienta es especialmente útil para gente que ya ha leído la obra, porque muchas veces recordamos de una forma más sencilla cómo estaban dispuestos los elementos visuales dentro de la página y nos resulta más sencillo movernos por la lista de capturas y de un solo vistazo saltar a aquel sitio donde está el elemento que recordamos, ¿no? En esta lista de miniaturas probablemente nos gustaría incorporar una funcionalidad que es que el docente pueda identificar mediante unos iconitos con las caras superpuestos a cada una de las páginas en qué posición está cada uno de los alumnos en este momento, en tiempo real, qué página están viendo, y también permitirnos limitar, bloquear determinadas páginas y decir, en este momento quiero que la gente solamente pueda ver de la página 1 a la 7 y se mantengan en esa estructura de páginas. Una herramienta bastante relevante es la herramienta de selección de texto y de comentario. Habitualmente hemos trabajado con la opción de, dado un término o dado un texto, poder seleccionarlo y marcarlo. En este caso hemos querido llevarlo un paso más allá. Entonces, la idea es, por ejemplo, aquí dice el sol capta mediante la clorofila una sustancia de color verde que está en las hojas. Yo aquí puedo seleccionar el texto que está en las hojas y una vez que lo he seleccionado, me va a aparecer una herramienta de comentar. Realmente lo que nos gustaría es tener aquí tres herramientas. Una es seleccionar el texto, que simplemente actuase como marcador. Una de realizar comentario, que sería un comentario personal mío. Y una con un interrogante que lo que haría sería plantearle una duda al profesor. En este caso, lo que hemos realizado es la tercera, la que ilustra el procedimiento más complejo, que sería el diálogo entre los alumnos y el docente. En este caso, como estoy como docente, pero si fuera un alumno podría preguntar, o bueno, en este caso siendo docente voy a preguntar ¿qué opináis de esto? Bien, la idea es que si entrase un alumno en este momento en esta misma página, o en el sistema de ebooks, voy a abrir otro navegador. Perfecto. Y voy a entrar con Marta, uno de los alumnos de la clase. Ok, perfecto. Como veis, tengo una notificación automáticamente porque el docente ha preguntado algo. ¿Qué opináis de esto? Estupendo. Esta es la pregunta que ha realizado el docente, entonces yo, colocándome encima, puedo ver el texto y podría responder. La idea es que él pueda hacerlo directamente con un botón situado aquí. Ahora mismo tendría que seleccionar el texto y responder. Me parece que no es cierto. En el momento en el que yo escribo este texto, al docente le aparecerá automáticamente una notificación, la tenemos aquí, una nueva notificación, indicando lo que ha contestado, y así puedo ir viendo el diálogo superpuesto a la obra. Creemos que establecer este debate encima de la obra entre el docente y el alumno es algo muy interesante, ¿no? Porque además aprovechamos el contenido de la obra.
Una cosa que vimos en la última reunión era la relevancia de poder seleccionar una imagen o una zona de una imagen y utilizarla como parte de este debate. Esto es una implementación que no costaría incorporar y que creemos que sería muy interesante. Veíamos antes cómo los textos eran seleccionables y demás, incluso textos oblicuos como este son seleccionables y marcables, ¿no? El sistema realmente transforma a texto prácticamente todo el contenido de la obra. Además de poder hacerlo superpuesto en la página, tendremos una sección, que es esta que situamos aquí, donde aparece todo el debate que transcurre alrededor de la unidad. El docente podrá responder a las dudas directamente aquí sin tener que buscar dónde se sitúan en cada una de las páginas, y esto también creemos que es de bastante utilidad. Marca páginas es una funcionalidad habitual, yo puedo añadir páginas y demás. Aquí no está implementada porque entendemos que es bastante sencillo su comportamiento, al igual que buscador. Emplearíamos un buscador semántico similar al de Panamericana, un buscador que actúa al estilo de Google, que no hace falta que pongamos la búsqueda textual de los términos, sino que de alguna manera interpreta el texto y nos permite buscar sobre el contenido. Pero no hemos creído que hiciera falta incorporarlo aquí y llevar el desarrollo hasta ese punto, porque es algo que ya conocemos y sabemos cómo debe de funcionar, ¿no? Otro de los elementos que hemos incorporado en el visor son estos indicativos, ¿no? Donde aparecen los contenidos de Savvy hipervinculados. Si clico, por ejemplo, en este, me aparece un vídeo, el vídeo de la flor de la cereza, o un elemento interactivo, en este caso la clasificación de las plantas. Funcionan de la misma manera en la que funcionaban lo que veíamos previamente en Panamericana, ¿no? Me superpone una interfaz de ventanas que me permite cambiar de una a otra y me permite consumir los contenidos de Savvy digital integrados dentro de la obra. Para hacer esto posible, lo que hemos creado ha sido una pequeña sección a modo de ejemplo de cómo se gestionarían los contenidos. El libro se importa de una manera automática, las páginas del PDF se incorporan y se transforman en HTML5, pero incorporamos este pequeño botón aquí para poder trasladar los contenidos multimedia al libro. La forma en la que funciona es muy sencilla. Veo los distintos contenidos que hay en Savvy y puedo arrastrarlos y de esta forma incorporar la interactividad a la obra, ¿no? Puedo coger el enlace, por ejemplo, de la clasificación de las plantas y soltarlo aquí, y un vídeo determinado de flor de cereza y soltarlo aquí, ¿no? Entonces, mediante este comportamiento, creo los elementos interactivos y al clicar en ellos se me muestra el contenido. También en esta misma sección hemos incorporado un botón de editar, que lo que nos permite es transformar cualquier texto. Esto es a modo de ejemplo, pero yo aquí evidentemente puedo darle a este botón, darle editar y aquí donde pone taller de ciencias, cambie, modificar el texto y borrar dos letras y construyo un huerto de ejemplo. Ok, esto es una herramienta que me permite hacer pequeñas modificaciones en el texto de la obra, si bien no me va a servir para cambiar el texto completo, simplemente si encontramos algún pequeño error nos permite editar el HTML de forma directa. El principal problema que tendríamos para hacer una edición mayor, ¿no? Con este tipo de editor es que en muchas ocasiones la propia tipografía, por ejemplo aquí donde pone actividades, el PDF contiene los caracteres de las letras que aparecen, pero si sigo escribiendo caracteres, es posible que alguno de ellos, por ejemplo la W, no esté en el PDF en este tipo de letra, con lo cual realmente no puedo hacer lo que quiera. Sí, obviamente en un texto estándar como este no voy a tener problema. En textos raros, ¿no? Como con tipografías extrañas, es posible que el carácter no esté y en este caso preferimos que la hoja sea más liviana y pese menos y se mueva con más fluidez, gracias a que solamente utilizamos los caracteres que están incorporados y por lo tanto no puedo utilizar evidentemente cualquier tipo de texto en cualquier tipo de sitio. Esta herramienta es una herramienta que tiene, igual que la de restar contenidos multimedia y demás, tiene más el foco en la editorial, ¿no? Incorporaríamos una herramienta adicional para permitir este tipo de ediciones e enriquecer con funcionalidades las obras y poder realizar pequeñas modificaciones sobre el texto que evidentemente no estaría disponible para el docente, sería una cuestión más de uso interno. Dentro de lo que son las dinámicas de la clase, algo que entendemos que es muy importante es en la zona del docente veo todos los alumnos, todos los estudiantes de la clase actual y tengo una serie de información. Como vemos en el fondo, veo una barrita que me indica el tiempo que ha estado y unas estrellas que me indican el nivel de éxito que han tenido en los ejercicios de la unidad didáctica. Incorporamos también una serie de botones, uno para ver las estadísticas, que es la información concreta de cuánto tiempo ha pasado en cada una de las páginas, los resultados que ha conseguido en las pruebas de evaluación y en los ejercicios.
el cuaderno, que veremos más adelante, que me permite visualizar el cuaderno de este alumno, y un botón que me permite ver el mapa de calor. El mapa de calor, a lo que nos referimos con el mapa de calor es, nos permitiría ver, dada una página, el tiempo que ha transcurrido viendo cada uno de los tipos de contenidos, dónde ha hecho clic, el tiempo que ha pasado con cada ejercicio. Si clico aquí podemos ver que se va almacenando la posición del ratón del alumno cuando va leyendo un texto, por ejemplo, cuando va haciendo clics en determinados puntos, y se va construyendo una especie de mapa que indica dónde ha tenido fijada la atención. Y esto lo puedo ver tanto desde el punto de vista concreto de la página, de cómo ha estado interactuando con la página y dónde ha estado colocando el foco con mayor relevancia, ¿no? Y en qué lugares ha clicado y demás, como a nivel de la obra completa, ¿no? Podría haber una vista de los thumbnails en general, de las miniaturas, identificar dónde ha estado prestando más atención, a qué capítulos le ha dedicado más tiempo, a qué ejercicios le ha dedicado más tiempo. También tenemos un concepto similar a este que estamos experimentando alrededor de lo que sería el mapa de ideas de la obra, ¿no? Crear una especie de mapa donde las ideas estén interrelacionadas y y nos permita ver tanto a nivel individual, cada uno de los alumnos, como a nivel colectivo de la clase, a qué hemos dedicado más tiempo y el resultado que hemos conseguido con ello. En la primera demostración que hicimos, incorporamos una opción que era la de poder responder dentro de las propias actividades con la que estuvimos experimentando. Vimos esta pequeña opción de aquí donde puedo escribir directamente en determinados espacios o responder a preguntas tipo test y demás dentro de la propia página de una forma relativamente natural. Pero cuando intentamos universalizar este comportamiento y aplicarlo a todos los ejercicios, enseguida nos dimos cuenta que había determinadas preguntas de texto abierto que enseguida chocaban con el paradigma de la página. Es decir, si una pregunta me permitía exponer un tema relativamente largo, como por ejemplo esta, ¿qué captan las hojas para que la planta pueda nutrirse? Si yo escribía el texto aquí y iba desplazando el punto 2 hacia abajo, enseguida llegaba a inconsistencias en cuanto a la disposición de los elementos. Lo que hemos diseñado para esto ha sido nuestras dos obsesiones han sido permitir que el contenido histórico de SM siga vigente y darle el máximo protagonismo posible, pero al mismo tiempo crear una experiencia para el docente que sea lo menos disruptiva, lo menos compleja y permitirle continuar con los paradigmas tradicionales y llevarle de la mano en el tránsito desde la forma tradicional de impartir la asignatura hasta impartirla en un modo digital, ¿no? No crear una experiencia tan diferente a lo que él está acostumbrado de forma tradicional como la que te puede crear determinados LMS, ¿no? Como sistemas de formación, como Moodle y demás, sino hacerla más similar a lo que él está acostumbrado. Entonces, dentro de este concepto, incorporamos la opción de disponer de un cuaderno electrónico. Disponemos del libro electrónico, pero también de un cuaderno electrónico. En este caso estoy como docente, con lo cual veo un alumno concreto y podría desplazarme con estas flechas entre el cuaderno de distintos alumnos. En esta zona me puedo desplazar entre un alumno y otro, y en esta me podría desplazar entre una unidad y otra. En este caso estoy en la unidad 1, las plantas, punto 1, características de las plantas, que es este de aquí, y dispongo de la información del cuaderno del alumno. Esta experiencia de poder ver los distintos cuadernos de los distintos alumnos y realizar las correcciones sobre los alumnos, creemos que es a lo que el docente está acostumbrado. Dentro del cuaderno tengo, digamos, tres tipos de contenidos. Unos, como es el titular de apuntes, actividades, la exposición de esta pregunta, que vienen prefijados por el sistema. Otros que son en azul, que es la zona donde el alumno ha escrito, por eso utilizamos una tipografía más tipo handwrite, más tipo escritura a mano alzada, y unos comentarios en rojo, que son los que ha realizado el docente sobre las actividades principalmente. Entonces, el alumno puede, de forma libre, escribir en los apuntes. Pongamos, por ejemplo, esto es un ejemplo de texto. Como veis, tiene corrector ortográfico. Y en un producto final probablemente incorporaríamos otras herramientas, como por ejemplo permitir textos en negrita, inclusión de imágenes,
tablas, etcétera. Realmente este tipo de editor con este tipo de capacidades lo hemos hecho en varias ocasiones, por lo cual no le hemos dado tanta importancia en este punto concreto. Las actividades, la idea que tenemos es, una vez que yo me encuentro una actividad una pregunta en la obra, yo clico y la pregunta me aparece directamente en el texto. Si es una pregunta de opción múltiple, me aparecerá con la interfaz correspondiente, ¿no? Sería algo similar a lo que veíamos antes en multimedia. Tendríamos un pequeño editor que nos permitiría delimitar unas zonas dentro de la página y el comportamiento que van a tener. Entonces, si es una pregunta en este caso de exposición, yo podría rellenar el texto, podría responderla y el docente podría corregirla. Como veis, llegado a un punto, si el texto es demasiado largo, yo me puedo desplazar verticalmente en la página, de tal manera que horizontalmente me desplazaría entre unidades y verticalmente me desplazaría dentro del propio cuaderno. Aquí tendríamos una tercera, que es una pregunta tipo text, que en este caso se podría autoevaluar, pero las que son de texto abierto y que no tienen por qué autoevaluarse, el docente, luego veremos cómo, mediante su propia interfaz, vería cuando están finalizadas las actividades y podría corregirlas. La idea que tenemos es, si yo, por ejemplo, clicase en la segunda actividad, que está entre la primera y la tercera, el sistema automáticamente la incrustaría en el punto en el que corresponde, o bien si el docente indicase que el alumno debe realizar esta actividad, y como podemos ver, lo que sucedería sería que se incorporaría entre las dos y podría responder en este nuevo espacio que ha surgido para poder responder esta pregunta entre las dos. Creemos que este tipo de experiencia de disponer del libro por un lado y del cuaderno electrónico por otro y poder navegar por la obra por un lado sin afectar al cuaderno y tener el cuaderno separado y que el docente pueda navegar entre los distintos cuadernos de los alumnos y demás, es algo que va a resultar absolutamente natural para tanto el docente como el alumno y va a crear una experiencia muy similar a la tradicional del aula. Dando un paso más allá, hemos incorporado una nueva opción. Esta imagen, que es una imagen estática, no es interactivo como el resto del contenido que estábamos viendo, ilustra lo que sería el cuaderno del docente. La idea que teníamos es que cuando eres un alumno, desplazando el cursor hacia la zona derecha, puedes desplazar tu cuaderno y utilizarlo para tomar apuntes o para realizar actividades. Por otro lado, el docente podría ver el cuaderno de los distintos alumnos, pero también dispondría de una solapa para ver su propio cuaderno. En este cuaderno aparecen las sugerencias metodológicas que tiene para la obra, las distintas actividades con sus respuestas y dispondría también de una sección de notas donde poder ver anotaciones sobre el grupo y el estado actual de las actividades de cada uno de los alumnos. La idea es que en este caso, por ejemplo, vemos que el alumno 1, Marta, ha respondido correctamente a la primera actividad, ha realizado incorrectamente la segunda, etcétera, y que en el caso de Pablo tengo pendiente de corregir la actividad quinta. Si clicase sobre el lápiz que aparece en la actividad quinta, me aparecería el cuaderno de Pablo situado en esa actividad con la opción de corregir. Podríamos desplazarnos horizontalmente para movernos entre actividades y verticalmente para movernos en la lista de alumnos y así a vista de pájaro poder ver el estado actual de las actividades de la clase. Evidentemente, tanto la zona de actividades como la zona de sugerencias metodológicas y los apuntes del docente, aunque vienen prefijados y vienen establecidos según la guía del docente de SM, podríamos modificarlos y podríamos personalizar el texto de tal manera que el docente podría establecer su propio conjunto de apuntes en los que basarse para dar la clase. Otro concepto sobre el que queremos trabajar y que nos gustaría incorporar a esta experiencia, que hemos dejado en este punto, pero nos gustaría seguir explorando, es el del calendario, es el de permitir organizar al docente, estructurar en una especie de calendario dónde quiere realizar cada cosa, en qué momentos quiere realizar qué actividades, qué tiempo quiere dedicarle a cada unidad didáctica y que de alguna manera el libro le vaya indicando a los alumnos qué tienen que hacer en cada momento. Se van incorporando actividades, se van incorporando deberes y pueda de alguna manera establecer una hoja de ruta, una planificación que seguir con cada una de las clases y le asesore y le guíe a la hora de establecer un calendario didáctico
pudiendo realizar todo el proceso, digamos, de una manera más asistida. Esto es esencialmente lo que hemos preparado. Las claves del concepto son sustentar la experiencia sobre el contenido histórico. Entendemos que los libros, tal cual están configurados, son el resultado de años de depuración y han terminado teniendo una estructura que tiene un contenido y un valor muy relevante. Y queremos resaltar al máximo todo este contenido, creando un producto que aproveche al máximo los valores de este contenido y al mismo tiempo incorporar a estos valores, a estos contenidos tradicionales, la interactividad de los contenidos multimedia de una forma visual y sencilla a través de estos iconos que nos lanzan en un sistema de ventanas los contenidos adicionales que nos van a permitir movernos entre un ámbito y otro y trasladar las interactividades más complejas, como puedan ser la resolución de actividades, de redacciones de texto y la gestión de la dinámica del aula, a una metáfora que sea lo más continuista con la experiencia habitual de clase, que es esta que generamos, además de con el libro electrónico, con el cuaderno electrónico y con los apuntes electrónicos del docente. Muchas gracias y perdón por la longitud del vídeo.